Buenos días, mi nombre es Alejandro Herrera. Mi nombre es Juan Fernando Castaño. Mi nombre es Daniel Castillo. Y en esta ocasión les venimos a explicar los conceptos de fasores, la conversión entre polar a rectangular, viceversa, y venimos a resolver dos circuitos, tanto en serie como en paralelo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es un fasor? Un fasor básicamente es una representación gráfica de los números imaginarios que se utiliza para representar una oscilación de dos o más vectores. Vamos con un ejemplo de la vida real. Tenemos una resistencia conectada a una fuente de corriente alterna. Si conectamos los dos extremos al osciloscopio, básicamente veríamos una onda de tensión como esta. Si cogemos cualquier punto de esta onda como punto de referencia, podríamos cogerlo en este punto. Como la tensión es cero, entonces podríamos decir que iría en este vector acá. Este sería el vector. Si mediante otras ondas conectamos al segundo canal del osciloscopio, veríamos la intensidad de corriente una señal de onda como esta. Nos damos cuenta de que las dos se cortan en el mismo punto, es decir, que tanto la tensión como la corriente están en fase. Por ende, sus ángulos es el mismo. En cambio, si a esta resistencia le conectamos un inductor, ya las cosas van a cambiar, básicamente porque el inductor ayuda a desfasar la corriente sobre la tensión. Entonces, si conectamos el osciloscopio de la misma manera, la onda de tensión sería como esta. Pero en cambio, si conectamos otras sondas para medir la intensidad de corriente, veríamos más o menos así. Acá nos podemos dar cuenta de que el punto de referencia ya no es el mismo, y esto quiere decir que la corriente está en desfase sobre la tensión. Eso quiere decir de que la tensión iría acá y la corriente acá. Se nos generaría un nodo. Bueno, a continuación les voy a explicar la conversión entre los números imaginarios de pasar a polar a rectangular y rectangular a polar. Primero explicaré cómo pasar de polar a rectangular teniendo la forma z con el ángulo, donde z es el número imaginario. Acá en el plano tenemos este vector que es el número imaginario, donde en el eje Y es el imaginario y donde en el eje X es el real. Haciendo Pitágoras e identidades, sacamos el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En ese caso, el cateto adyacente es X y la hipotenusa es el número complejo
z. Despejamos x y nos da x igual a z por el coseno del ángulo. Sacando el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, donde el cateto opuesto es y, hipotenusa es z. Despejando y, eso nos queda que y es igual a z por el seno del ángulo. La representación de esto a rectangular es la siguiente: z, el número imaginario, es igual a x más y por j. Acá, reemplazando, z es igual a z por el coseno del ángulo, que valdría x, más y por el seno del ángulo, que valdría y por j. A continuación tendremos un ejemplo donde el número imaginario es 5 y el ángulo es 87. Siguiendo con esta fórmula, podríamos decir que z es igual a z, que es el número complejo, a 5 por coseno del ángulo 87 grados, más z, el número 5 por seno de 87 grados por j. Eso nos daría, sacamos una calculadora, entonces coseno de 87 grados por 5, eso nos da 0,26 más seno de 87 por 5, 4,94 por j. Bueno, ahora prosigo para hacer la conversión de rectangular a polar. Para eso necesitaríamos esta misma fórmula, que z es igual a x más y por j, donde z es el número imaginario en polar, x es el número real, más y, que es el número imaginario en rectangular. Si graficamos esto en un plano, tendríamos un triángulo rectángulo donde los catetos básicamente van a ser x y la hipotenusa va a ser z. Para sacar la hipotenusa utilizaríamos Pitágoras, que hipotenusa es igual a z, el número imaginario, que eso es igual a raíz de los dos catetos. En este caso sería x al cuadrado más y al cuadrado. Para encontrar el ángulo utilizaríamos una tangente, ya que esa tangente relaciona tanto al real como al imaginario. Despejando, tendríamos que θ es igual a la tangente inversa de y sobre x. A la hora de sacar el ángulo, tendríamos que tener en cuenta en qué cuadrante está situado. Si tuviéramos una coordenada, por ejemplo 2,2, esta estaría en el primer cuadrante, por ende se sacaría de la forma tangente inversa de y sobre x. O sea que el ángulo del cuadrante 1 es el mismo que el ángulo de referencia. Si tuviéramos una coordenada menos 2,2, se sacaría θ, el ángulo de referencia, de la misma manera, pero para hallar el ángulo de R2 sería 180 grados menos el ángulo de referencia. Si tuviéramos una coordenada menos 2, menos 2, esta estaría situado en el tercer cuadrante y se sacaría
de la misma manera el ángulo de referencia, pero ahí ya se le suma 180 grados. Si tuviéramos una coordenada 2, menos 2, esta estaría en el cuarto cuadrante y pues se sacaría el ángulo de referencia, pero sería 370 grados menos el ángulo de referencia. Un ejemplo, para pasar de rectangular a polar sería z es igual a 0,26 más 4,99 j. En este caso vamos a confirmar de que las conversiones sí están bien. Entonces sacamos x es igual a 0,26 y y es igual a 4,99. Entonces necesitamos de la forma polar. La forma polar sería z por el ángulo. Para sacar z utilizaríamos esta, que sería z es igual a la raíz de 0,26 al cuadrado más 4,99 al cuadrado. Eso nos da 4,99, una aproximación a 5 cifras significativas. Z es igual a 5. Para sacar el ángulo tendríamos que utilizar tangente inversa de y. ¿Y cuánto vale? 4,99 sobre x, 0,26. Eso nos da 87 grados. Por ende, 5,87 es igual a 0,26 más 4,99. Acá se tiene un ejemplo ya de fasores con un circuito en paralelo. Acá lo que se pide es hallar y suceder. Los datos que nos dan son de estas dos resistencias, que cada una es de 2 ohms. Este inductor L1, que es de 2 ohms. Una fuente de corriente, que la corriente viene escrita por esta expresión, 5 por el seno de la velocidad angular por t, y dos capacitores, cada uno de 250 faradios. Lo primero entonces que hay que hacer es como hacer un circuito equivalente, pasando los capacitores y la inductancia a sus valores de impedancia. Y otro dato que nos dan es la velocidad angular, 2 radianes por segundo. ¿Cómo se pasa entonces una inductancia a impedancia? Con esta fórmula. La impedancia del inductor es igual a el imaginario J por la velocidad angular por el valor de la inductancia. Entonces, la inductancia de L1 es igual a J por la velocidad angular, que es 2, por la inductancia, que es de 2 también. Con lo que esta impedancia es igual a J 4 ohms. Ahora siguen los capacitores. Solo habría que hacer una porque los dos capacitores son iguales. Hay que tener en cuenta que 250 milifaradios es igual a 0,25 faradios.
Entonces, con la fórmula de la impedancia de un capacitor, lo sacamos. Esto sería igual a 1 sobre J por la velocidad angular, que es 2, por la capacitancia, que es de 0.25. Con lo que esto sería igual a 1 sobre J por 2 por 0.25 es 0.5. Y esto lo expresamos de otra manera. Efectuamos esta división. 1 dividido 0.5 es igual a 2. Y se pasaría J arriba, con signo cambiado, quedando así menos J por 2 ohmios. Y pues acá ya podríamos hacer acá falta expresar la corriente. Esa corriente tiene el valor pico, que es el valor eficaz, que es de 5, con un ángulo que, como no lo expresan acá, se asume que es 0. Y siempre que se tiene una parte imaginaria 5 con un ángulo de 0, esa corriente se dice que es igual a el imaginario, 5 amperios. Esto se puede confirmar haciendo su respectiva conversión. Sería 5 por el coseno del ángulo, que es 0, más 5 por el seno del ángulo, que es 0. Pues esto es 0, es θ, por la parte imaginaria. Coseno de 0 es 1. Y el seno de 0 es pues 0. Entonces toda esta parte de acá se cancela, porque se multiplica por 0. Y pues 5 por 1 es igual a 5. Procedemos ahora a hacer el circuito equivalente con la misma fuente, que ya se sabe que es de 5 amperios. Acá subimos y reemplazamos todas estas las formas, los símbolos de los elementos por esta especie de cajita como rectángulo. Entonces este representa a la resistencia de 2 ohmios. Acá se tendría entonces este primer capacitor, que su impedancia es de menos J2 ohmios. Acá se tiene el inductor, que su impedancia es de J4 ohmios. Acá se tiene el otro capacitor, que tiene la misma impedancia que este, menos J2 ohmios. Y por acá se tiene la otra resistencia, que es de 2 ohmios. Ahora hay que analizar lo siguiente. Acá se tienen 3 mallas. Se tienen 3 mallas. Esta malla 1 pues tiene una corriente I1. Esta malla, que la podríamos llamar la malla 2, tiene una corriente I2. Y esta malla, que es la malla 3, si nos fijamos acá, tiene la corriente I sub 0. Entonces, en vez de poner I sub 3, se puede poner de una vez I sub 0. Entonces eso se puede resolver fácilmente con la ley de mallas de Kirchhoff. Pero antes de aplicar la ley de mallas a Kirchhoff a la malla de I sub 0, necesitaríamos averiguar I sub 2, ya que este elemento está en común entre estas dos mallas. Y pues de esta no es necesario, porque la corriente de esta malla es la misma que la fuente de corriente. Entonces, pues I1 es igual a 5 amperios. Entonces, para sacar la corriente 2, se puede hacer el siguiente análisis. Estos dos elementos están en paralelo, entonces se hace una suma paralela, el producto sobre la suma. Entonces, pues el equivalente de este sería 2
por menos J2 sobre 2 menos J2. Este denominador tiene un término en común, que es el 2. Entonces se puede simplificar 2 menos J2 sobre 2 por 1 menos J. Este y este se pueden ir quedando de esta manera. El menos pues lo paso a que me haga negativa toda la fracción para simplificar, facilitar el cálculo. J2 sobre 1 menos J. Esto se resuelve de la siguiente manera. Habría que multiplicarlo por su conjugado. Pues hay que racionalizarlo, mejor dicho. El denominador se multiplica por el conjugado del denominador, que sería 1 más J y 1 más J. Se efectúan las respectivas multiplicaciones. El numerador quedaría menos J2 por 1, pues el mismo J2, más J2 por J, J al cuadrado 2. Para el denominador se utiliza la siguiente regla. Si se tiene una multiplicación de A más B por un imaginario y B con un imaginario por A menos B por el imaginario, esto es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Se aplica esto mismo acá. Pues A es 1, y pues B, o B que me acompaña sería también 1 más 1 al cuadrado. Y esto de acá abajo es 2. Y otro detalle importante es que J, un imaginario al cuadrado, llámese J, es igual a menos 1. Con lo que esto se puede escribir como J2 menos 2 sobre 2. Este menos 2 sale, pues de acá quedaría 2 por menos 1. Y menos 1 por 2 pues daría menos 2. Y este signo se transformaría en menos. Acá arriba se tiene también factor común, otra vez 2. Se multiplica por J menos 1 dividido 2, 2 se va con 2. No se nos puede olvidar acá el negativo que acompaña, con lo que esto sería igual a menos J menos 1. Efectuamos la multiplicación del negativo, donde esto sería igual a, no, paréntesis ya no es necesario. Esto sería igual a menos por menos más, 1, menos por más menos, menos J. Entonces, este circuito se puede reescribir como acá la misma fuente, acá la resistencia de 2 ohmios, acá el primer capacitor, que es de menos J2 ohmios, acá la inductancia nuevamente, J4 ohmios, y acá pues el equivalente de los dos, que sería 1 menos J ohmios. Ahora aquí continuando con la solución, ya se nos queda un circuito más o menos simplificado, simplificado porque nos ahorramos una malla. Entonces acá tenemos ya 2 mallas. Esta corriente ya se conoce y 1 es igual a 5 amperios. Como ya se mencionó anteriormente, la corriente de esta malla es la misma que la de la fuente. Entonces la que nos interesa es I2, o sea la incógnita. Entonces se procede la ley de Kirchhoff de mallas. Sumatoria de voltajes de la malla 2.
Este elemento se comparte con la corriente 2 y con la corriente 1. Entonces sería menos J2 por I2 menos I1 que ya se conoce, pongámosla de una vez con su valor, y 5. Este elemento solo es afectado por esa corriente, más I2 J4, cabe resaltar que, pues, aunque digo J4, eso no es J4, es J por 4, pero se dice, digo J4 es para simplificar, agilizar la explicación. I2 por este elemento, más I2 por 1 menos J. Y esto es igual a 0. Efectuamos las respectivas multiplicaciones. Menos J2 por I2 sería menos I2 J por 2. Menos por menos más. 5 por 2, 10. J10. Este pues se quedaría así. I2 J4 más I2 por 1, I2 más por menos menos, entonces sería menos I2 J igual a 0. Ahora acá se operan los términos semejantes. ¿Qué términos son semejantes? Este primerito de acá, este de aquí y el último. Menos I2J por 2 más menos I2 por J sería una suma de negativos. Entonces este quedaría I2J 3 menos I2J por 3. Y pues de una vez sumémoslo con este. Menos I2J por 3 más I2J por 4, pues sería simplemente restar. 4 menos 3, quedaría 1. Entonces quedaría nada más y nada menos que I2J. Quedaría I2J, más pues este no tiene término semejante por ningún lado. J10 y más I2 igual a 0. Ahora agrupemos a este lado las que tienen a la incógnita I2 y a este otro a los que no tienen incógnita. Bueno, este J10 lo pasa al otro lado con signo contrario. I2J más I2 es igual a menos J por 10. Término semejante no, factor común. I2 J más 1 es igual a menos J por 10. Este está multiplicándolo, lo podemos pasar ahí, o sea que I2 es igual a menos J10 sobre, y cambiamos el orden, y 1 más J. Ahora esto se resuelve como se resolvió esta parte de acá, utilizando el conjugado. Pues pasemos ahora para acá. Le escribo esto aquí, es igual a menos J10 sobre 1 más J multiplicado por su conjugado, que su conjugado sería este mismo con signo contrario. I2 es igual a J10 por 1, pues es el mismo J10 y J10 por J con signo negativo porque este es positivo, sería J al cuadrado por 10. Pero como ya se vio aquí, J al número imaginario cuadrado es igual a menos 1. Entonces acá quedaría menos 1 por 10 sería menos 10 y menos por menos sería más. Entonces esto de una vez se puede escribir como más 10 sobre, utilizando la misma propiedad,
pues sería este mismo resultado de aquí. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 2 sobre 2. Hay factor común en el numerador. Entonces esto sería igual a menos 10 por j más 1 sobre 2. Se dividen estos dos, quedaría I2 igual a menos 5 por 1 más j. Es mejor escribir así los factores. Primero la parte real y después la parte imaginaria. Se efectúa la multiplicación. Entonces esto sería igual a menos 5, menos por más pues es menos 5 j. Entonces con esto ya se halló que la corriente de 2 es igual a menos 5j. Ahora con esta información ya volvemos a este circuito. Ya tenemos corriente 1, ya tenemos corriente 2. En este caso ya puede ser que la corriente 1 es innecesaria, la que es innecesaria es la corriente 2, porque ahora se va a hacer la sumatoria de voltajes en la malla 3 o en la malla de I sub 0. Sumatoria de voltaje malla 3. Entonces este elemento es común en la malla 3 y en la malla 2, al igual que este mismo aquí. Entonces sería menos J2 por I sub 0 menos la corriente 2 menos 5 j. Bueno, esto lo voy a escribir como lo vengo trabajando. Menos J5 más el otro elemento de la malla, pues que sería esta resistencia, I sub 0 por 2. Esto es igual a 0. Efectúo esta multiplicación entre este paréntesis. I sub 0 menos por menos es más 5, menos por menos es más J5. Más I sub 0 por 2 igual a 0. Y ahora acá pues se distribuye J por 2. Menos por más pues sería menos I sub 0 J2 menos por más menos 5 por 2 10 J10 menos por más pues otra vez menos, y acá sería J al cuadrado, 5 por 2 10 más I sub 0 por 2 igual a 0. Acá como ya se vio J al cuadrado es igual a menos 1, entonces este sería menos 1 por 10 daría menos 10, y este negativo quedaría positivo, quedaría más 10. O sea, de la siguiente manera: I sub 0 J2 menos J10 más 10 más I sub 0 por 2 igual a 0. Ahora aquí se deja a este lado a los que tienen incógnita y pasamos al otro lado a las que no tienen incógnita, o sea, a estas dos de aquí. Menos I sub 0 J2 más I sub 0 por 2 es igual a este pasa negativo menos 10 y este pasa positivo más J10. Términos factor común.
0 menos J por 2 más 2 igual a menos 10 más J por 10. Continuando aquí, este se pasa a dividir, entonces I sub 0 es igual a menos, este menos por el, no, sigamos expresando esto aquí, menos 10 más 10 J más O más J10 sobre, pues se puede expresar como con un término semejante, o como un término, como un factor común, 2. Entonces sería 2 por 1 menos J. Sí, porque este 1 sería con este 2, que es positivo, y este J sería con este 2, que es negativo. Así. Y pues acá arriba hay otro término semejante, hay otro término, otro factor común, que en este caso sería menos 10. En este caso sería menos 10, entonces acá cambio los signos, sería 1 menos J. Todo esto está sobre 2 por 1 menos J. Términos iguales que se están multiplicando, se van. Con lo que I sub 0 es igual a, esto mismo se divide también, 10 dividido 2, pues daría 5, y como es negativo, es menos 5. Llegamos a la respuesta, la corriente I sub 0 es igual a menos 5 amperios. Bueno, en esta ocasión voy a explicar un ejercicio de circuito en serie, el cual nos dan estas dos ecuaciones y nos piden hallar V sub 0 cuando la velocidad angular es de 2 radianes sobre segundos. Entonces hay que tener bien en claro que los conceptos que vamos a usar en este ejercicio son los de Parsones en un circuito de corriente alterna, y también para la solución de esto vamos a usar leyes de corriente de Kirchhoff usando nodos, ya que vemos que el circuito pues, es viable para usar esto. También vamos a plantear el circuito equivalente, el dominio de la frecuencia y también las ecuaciones para la solución de este. Entonces, primero vamos a plantear el dominio de la frecuencia y a la vez la equivalencia de este circuito. Para sacar el dominio de la frecuencia, como se dice, la impedancia en este caso que tenemos dos capacitores y dos inductores bobinas, usamos estas fórmulas. En este caso, para las bobinas sería C0 es igual al imaginario J por la velocidad angular por la inductancia. En este caso, pues lo reemplazamos, sabemos la velocidad angular y la inductancia y nos daría J de 12 ohms. Hay que tener en cuenta que la impedancia siempre va a ser en ohms. Lo mismo hacemos para el otro, que es de 4 Hz, lo reemplazamos, nos da J de 8 ohms. Para los capacitores vamos a usar esta fórmula que es 1 sobre el imaginario J por la velocidad angular y por la capacitancia. Reemplazando, esto nos da menos J de un medio, o pues un medio que es menos J de 0.5 ohms. 0.5 faradios también lo reemplazamos, 2 por 0.5 faradios nos da 1 y 1 sobre 1 nos da 1, entonces nos quedaría menos J por 1 ohm. Después vamos a plantear, como podemos ver, ya hicimos pues el dominio de la frecuencia y tenemos aquí el circuito equivalente con las inductancias, con las impedancias. Después vamos a plantear la ecuación para hallar V sub 0. Para eso pues hay que tener en cuenta la ley de corriente de Kirchhoff, en este caso nodos, que dice que las
suma de la corriente de entrada y salida va a ser igual a 0. En este caso, pues I1 más I2 va a ser igual a I sub 0. Entonces, en este caso vamos a decir que la corriente I1 va a ser B1 menos B sub 0 sobre J por 2 ohms, más B2 menos B sub 0 sobre menos J1 igual a B sub 0 sobre J 7.5. ¿Por qué 7.5? Porque si miramos el circuito, aquí tenemos dos impedancias en la misma zona, como por así decirlo. Entonces lo que hacemos es restar J de 8 ohms menos J de 0.5, que nos daría J de 7.5. Teniendo en claro esto y que nuestras fuentes va a ser la fuente 1 de 6 con el ángulo de 0 grados y el otro de 6 con el ángulo de 60 grados, pasamos a la solución de este circuito. Entonces, como ya teníamos allá, en este caso, pues como ya sabemos que B1 vale esto y esto, entonces reemplazamos acá en esta forma, digo de esta forma. Entonces, aquí tenemos en cuenta que B sub 0, que es lo que queremos encontrar, lo pasamos al lado derecho de esta ecuación y dejamos aisladas estas dos variables. Teniendo esto en cuenta y usando una calculadora para resolver antes de hacer eso, hay que tener en cuenta que estos resultados que tenemos aquí están en polares. Entonces, para resolver esto, pasamos esto de polares a rectangulares o ecuaciones binomiales, como por así decirlo. Entonces, hacemos esto, que sería 6 coseno de 0 grados más 6 seno de 0 grados, que nos daría 6 coseno de 0 grados sería 1 y 6 seno de 0 grados sería 0. Entonces nos da 6. Después del otro polar, para pasar a rectangular, sería 6 coseno de 60 grados, que sería 3, y 6 seno de 60 grados de J sería 5.19. Aquí tenemos los resultados. Teniendo esto en cuenta, pues ya lo reemplazamos y con una calculadora para resolver números imaginarios llegamos a esta solución. Pero también hay que tener en cuenta que aquí sacamos como, por así decirlo, el factor común de B sub 0 y nos quedaría de esta forma, ¿vale? En este caso, también con una calculadora que sea capaz de resolver números imaginarios, llegamos también a este valor, que sería menos 5.19 más 2.5J igual a 0 más 0.783J por B sub 0. Hay que tener en cuenta que se puede resolver esta ecuación de una forma más sencilla, pasando de forma rectangular a una forma polar. Entonces vemos necesario, pues, y más sencillo, que pasemos estos valores a una forma polar. Entonces, usando pues la ecuación que sería para encontrar el imaginario de z, sería las componentes al cuadrado, es decir, menos 5.19 al cuadrado más 2.5 al cuadrado nos daría 5.76. ¿Qué nos daría esto? Y ahora para el ángulo usaríamos la ecuación de siempre, que sería el arco tangente de y sobre x, o sea, de 2.5 sobre 5.19, que nos daría 25.71. Pero hay que tener en cuenta que esto no es nuestro ángulo. Este es como un ángulo de referencia, y pues en este caso hay que tener en cuenta que se quedan imaginándonos como un plano en sí. Este quedaría en el cuadrante 2. Entonces se le restaría en 180 grados al ángulo de referencia y nos quedaría 154.28 grados, que es lo que tenemos escrito acá. Para esta parte también hacemos lo mismo, pero pues hay que tener en cuenta
que en este solo tenemos y. Entonces, imaginándonos, como les había dicho, un plano, denotamos que en X van a ser los reales y en Y van los imaginarios. Pero como en X está en 0, no se pone nada, entonces solo ponemos en Y el imaginario de 0.783 y denotamos que tenemos un ángulo de 90 grados y por eso tenemos esa respuesta aquí. Después despejamos B sub 0 y nos quedaría B sub 0 igual a 5.76 el ángulo de 154.28 sobre 0.783 del ángulo de 90 grados. Dividiendo esto nos da 7.35 y restando los ángulos nos da 64.28, que sería de la forma polar. Pero pues también para saber, también en forma rectangular, pues hacemos el mismo proceso siempre de pasar de polar a rectangular, que sería 7.35 por el coseno de 64.28 más el 7.35 por el seno de 64.28, nos daría esta forma rectangular que sería 3.18 más 6.62J.